Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes de la Cátedra de Investigación de la Escuela de Ciencia de la Administración. Les da la cordial bienvenida a esta tercera tutoría del trabajo de investigación dirigida que ustedes están realizando en este momento. Tal como señaló doña Elsie en su presentación, eso más que todo es una generalidad para que le ayuden a cada uno de ustedes en la realización de sus trabajos propiamente y que sea como material de apoyo. Voy a dar la presentación y alguno ya le digo, que me ayude a indicar si pueden visualizarlo. Ya lo voy a compartir. Me dice si lo están viendo. ¿Alguno me podría decir si están viendo la presentación? Sí, señor, correcto. Sí, Gracias. Muy amable, gracias. Pues bueno, vamos a iniciar con el capítulo 3, que es ya propiamente el marco metodológico, que es parte de estos primeros 3 capítulos que se trabajan propiamente a nivel de trabajo de investigación dirigida. Pues bueno, ¿cuáles son los contenidos que el día de hoy vamos a estar hablando? ¿Cuál es la estructura de este marco metodológico? ¿Cuáles son los tipos de investigación que caracteriza el trabajo que ustedes hacen? ¿Cuál es su alcance propiamente? ¿Cuáles son sus fuentes de información? Y vamos a estar trabajando en los instrumentos y técnicas de recolección muy general, porque esto quedaría para la cuarta tutoría, que es cómo elaborar mis herramientas de trabajo para la obtención de los datos dentro de la investigación, cuáles son los procedimientos metodológicos de investigación y la definición, operacionalización e instrumentos de variables. Sí les pido el gran favor que los que tienen en este momento el micrófono encendido puedan ponerlo en silencio con el fin de que no se pueda, para escucharnos todos y que la presentación no tenga ningún inconveniente. Gracias. Bueno, la estructura del marco metodológico, bueno, dentro del libro que ustedes tienen de base, que es el insumo primario, se obtiene a través de la página 70-85. Entre ellos se trabaja en una contraportada, en una breve introducción del capítulo y luego se desarrollan los siguientes apartados. Como cada uno de ellos tiene su numeración, el 3.1, el 3.2. Bueno, el 3.1 tiene el tipo de investigación, el 3.2 el alcance de la investigación, el 3.3 que son las fuentes de la información y el 3.4 la instrumentalización y las técnicas que vamos a utilizar para recolectar los datos dentro de la investigación. Y posteriormente vamos a hablar sobre los procedimientos metodológicos que se basan en la investigación. Y por último, que es la definición, la operacionalización e instrumentos de las variables como tal. Por favor, le pido a la compañera que tiene el micrófono encendido que si lo puede poner en silencio. Muchas gracias. Pues bueno, ¿cuáles son los tipos de investigación? Bueno, en el enfoque propiamente, eso depende claramente cómo el enfoque de la investigación es que lo define. Dentro de la parte de investigación propiamente se trabajan 2 tipos de investigación, pero las que nosotros desarrollamos por lo general trabajamos dentro del tipo cualitativo, cuantitativo. Al utilizar estos 2 como tal, le hablamos que es un tipo mixto. Pero ¿qué vemos con el tema del cualitativo como tal? Pues bueno, tal vez antes de explicar este detalle, voy a hacer toda una trayectoria que lo que hemos venido explicando en estas tutorías. En la primera parte era lo que tenía que ver propiamente qué iba a hacer yo como investigación, cuál es mi problema de estudio y posteriormente justificar esa investigación. En el capítulo 2, propiamente, que se venimos de la fundamentación teórica de lo que yo estoy investigando. Ahora viene este capítulo 3, que es prácticamente cuál es la cuestión metodológica, la práctica que yo voy a utilizar. Entonces ve que son 3 fundamentaciones muy claras que tiene mi primera parte de tesis. Pues bueno, enfocándonos claramente en el tipo de investigación como tal, bueno,
¿Cuáles son los cualitativos? Bueno, ustedes ya llevaron los cursos de científica, los cursos de método de investigación cualitativa y la cuantitativa. Entonces, ya ustedes ya conocen una parte de esto. La cualitativa como tal, bueno, ¿qué se hace? Utilizan datos, utilizan una cuestión a través de la aplicación numérica que quiere afirmar teorías o conceptualización de fenómenos o características o hechos. Perdón, eso es lo que toma la cualitativa. Perdón, más que todo, la cualitativa como tal no tiene la medición numérica, que a veces tendemos a pensar que la cualitativa es igual que la cuantitativa. Y aquí es donde tenemos que entrar en un elemento importante que ahorita voy a explicar con un ejemplo. Con la cuantitativa propiamente que se centra en las mediciones objetivas, utiliza el análisis estadístico, matemático, a través y también se apoya a través de fuentes numéricas como escala de Likert o escalas de apreciaciones o caracterizaciones, y que esos ayudan a tener ciertas valoraciones sobre alguna característica, fenómeno o hecho. Cuando nosotros utilizamos tanto lo cuantitativo y lo cualitativo, esto nos conlleva a una cuestión mixta. Pero ¿qué pasa? A veces estos elementos propiamente en el capítulo cuarto, cuando ustedes lo vayan a desarrollar, esto lleva a un elemento que es lo que le llamamos la triangulación de los datos, donde yo tomo elementos cuantitativos, cualitativos, los triangulo y que me lleva a todo un análisis interpretativo. Entonces, cuando yo tomo, por ejemplo, yo voy a decir un ejemplo, voy a decirlo aquí. Podría decir, ¿cómo considera usted el clima laboral en su lugar de trabajo? Excelente, muy bueno, bueno, regular o deficiente. Eso es la escala de Likert. Y entonces resulta que las personas me comienzan a decir que, bueno, que dice que es bueno. O sea, está en un valor intermedio. ¿Qué pasa? Para yo poder ampliar un poco más sobre eso, yo tengo que establecer ciertas preguntas de caracterización que me ayude a darle mayor peso a la cuestión numérica. Porque si yo tengo un 80% de la población considera que el clima laboral es bueno y un 20% no, pues bueno, entonces, ¿qué es lo que piensa la gente que es bueno y qué es lo que en este caso los encuestados toman que no es bueno? Entonces yo tengo que decir, bueno, sí, lo considero bueno. ¿Qué elementos considera usted que afecten el clima laboral de la organización? Entonces comenzamos a buscar ciertas interpretaciones más cualitativas. Bueno, es que las relaciones entre compañeros no son muy buenas. A veces se discute mucho a nivel de roce profesional. La relación que tenemos con la jefatura es un poco cortante. La organización no promueve espacios para llevar un clima laboral apropiado. Existen malas relaciones entre compañeros de un departamento a otro. Entonces, todas estas apreciaciones que se están dando son los que yo tengo que utilizar. ¿Para qué? Para poderlos utilizar para desarrollar el análisis. Pero ¿qué pasa? Yo estoy tomando ahí solamente la apreciación de los colaboradores. Pero ¿qué pasa si yo realmente también entrevisto a la encargada del departamento y quiero hacerle las mismas preguntas? Pues bueno, dime usted cómo considera que está el clima laboral de su oficina. Y ella me da su interpretación. ¿Qué elementos considera usted que debe mejorar en el clima laboral de su organización? Y me va dando. Cuando yo tomo la entrevista y tomo lo que yo apliqué como instrumento, que pudo haber sido un cuestionario, y los correlaciono, eso es lo que le llamamos triangulación, porque estoy tomando desde una cuestión numérica, lo comienzo a desarrollar, lo interpreto, lo analizo y me tengo mayor contenido de análisis. Tomo lo que dicen los colaboradores y lo relaciono propiamente con lo que dice la encargada. Eso es lo que lleva en este tipo de investigación cuando yo quiero hacer un tipo mixto. Esto lo que yo estoy explicando es eso. Pues bueno, si vemos los enfoques de la investigación, que también se reconocen de esta manera, bueno, lo cuantitativo prácticamente tiene sus propias características.
Bueno, se ubican claramente a planteamientos acortados, mide fenómenos, utiliza la estadística, prueba una hipótesis o teoría. También tiene a nivel de procesos, toma aspectos deductivos, secuencial, probatorio, analiza la realidad objetiva. ¿Y qué bondades tiene el tema a nivel del tipo cuantitativo? Pues bueno, nos genera resultados, nos lleva a un buen control de los fenómenos que se están presentando, nos da precisión, réplica y predicción. El cualitativo, como tal, ¿qué características tiene? Bueno, planteamientos más abiertos que se van enfocándose, se conduce básicamente en ambientes naturales. Los significados que se extraen de datos, los significados se extraen de los datos, no se fundamenta en la estadística. Ellos se orientan plenamente a la caracterización propiamente o bien el análisis de algunos fenómenos o comportamientos o categorías. También utiliza el proceso inductivo, recurrente, analiza múltiples realidades subjetivas. Puedo dar que esto que yo estoy hablando sobre el clima laboral me puede dar ciertos elementos importantes que me da varias realidades. Puede verse que hay problemas con los colaboradores, hay mala relación con la jefatura y además un problema organizacional porque no promueve una relación de un clima laboral sano. Entonces ve cómo vemos la parte cualitativa un poco más, que nos amplía un poquito más de la parte numérica. Y bueno, y el mixto se toma eso, que es la combinación de estos dos enfoques. Eso es lo mixto. Tomo lo numérico con lo cualitativo y eso me lleva a lo mixto. ¿Qué tienen que desarrollar ustedes? Bueno, desarrollamos propiamente la conceptualización de los tipos de investigación, por qué consideramos que es de ese tipo de investigación y bueno, y lo justificamos plenamente y además ustedes estarían dando elementos que ustedes hablen sobre la triangulación de la información, que es lo que conviene en esta parte de tipos de investigación. Pero bueno, los alcances propiamente de la investigación, bueno, explica el tipo propiamente del nivel de la profundización que tiene el estudio, pero ¿quién lo da esto? Las variables de estudio. Y de acuerdo a Roberto Hernández Sampieri, hay un sinfín de tipos de investigación. Entonces, aquí en este esquema que estoy viendo, que más o menos se establece que está propiamente varios temas que digamos, varios tipos que se dan. No, sin embargo, nosotros nos orientamos en uno de los elementos más importantes, que es el que está en el 3 propiamente, que son por la naturaleza de los datos y la investigación, que puede ser cuantitativa y cualitativa, que tiene datos que pueden ser directos, que son no directos, sino lo que llamamos primarios y secundarios, y toma la cualitativa aspectos que tienen que ver con la investigación y acción y la investigación participativa. Y eso nos lleva también a elementos que podemos estudiar casos etnográficos o históricos, propiamente a nivel de lo cualitativo. Pero también tenemos algunos tipos que son más que todos que se pueden orientar propiamente por su nivel de profundidad, que es la que nosotros también utilizamos en este tipo de investigación, que puede ser exploratoria, descriptiva, explicativa y correlacional. Esas son las que nosotros, por lo general, los tipos de investigaciones que desarrollamos dentro del área que nos corresponde, se orientan a estos. Pueden orientarse a la exploratoria, descriptiva, explicativa y correlacional. A veces cada una de ellas puede ser algún elemento muy importante. A veces me dicen, profesor, es que, ¿cuál tendría que ser? ¿Es exploratoria o descriptiva? Bueno, ¿cuál es el tipo de investigación que usted está enfocando? Propiamente a lo que usted tiene como problema de estudio. Entonces, puede ser que cada una de ellas tiene una definición muy clara que encierra claramente lo que tiene que cumplirse. Pues bueno, aquí lo que voy a estar explicando. Pues bueno, la exploratoria. ¿Qué toma el tipo de alcance de una investigación exploratoria? Bueno, son problemas poco estudiados. ¿Qué quiere decir? Hay muy poca evidencia investigativa sobre el tema que ustedes se estaría desarrollando. Indagan desde una perspectiva innovadora, o sea, es algo nuevo.
Y aquí podría verse que hace 2 años con el tema del fenómeno del COVID, cómo el COVID conllevó al tema de la organización del trabajo, con la implementación de un acelere más del teletrabajo. Pues bueno, eso podría ser una cuestión exploratoria. ¿Por qué? Porque en su momento se había estudiado el teletrabajo, pero de un contexto diferente. Pero ahora, con la situación del COVID, ¿qué pasó? Eso nos conllevó a un escenario totalmente diferente, innovador, porque no habíamos visto algún fenómeno que estaba pasando, como lo que fue una pandemia, cómo vino esta a cambiar la organización del trabajo. Pues bueno, eso es un ejemplo exploratorio. Ayudan a identificar conceptos primisorios. Por ejemplo, hoy por hoy, ¿qué se está estudiando hoy en día? Ya no estamos hablando del fenómeno de pandemia, ahora están estudiando cuáles son los aspectos que han venido a generar la post-pandemia a nivel de trabajo. Entonces, ve que aquí ya es otro elemento, son cuestiones que nos vienen a dar conceptos primisorios y preparan el terreno para nuevos estudios. O sea, genera otros estudios propiamente de lo que estamos viendo. El otro alcance es el descriptivo. El descriptivo propiamente estudia un fenómeno estudiado y sus componentes. Miden conceptos y definen variables. La correlacional propiamente ofrecen predicciones, explican la relación entre dos o más variables, cuantifican relaciones entre variables. Este tema con la cuestión de correlacional es cuando yo estoy tomando elementos que quiero converger a nivel de una investigación. Si, por ejemplo, con este tema voy a hablar simplemente del tema de la pandemia. Si yo quiero ver cómo la cuestión del tema de la pandemia vino a afectar a la organización de trabajo y yo quiero verlo bajo qué fenómeno afectó más a hombres o mujeres, ve que aquí yo ya estoy tomando dos elementos. Elemento de la organización del trabajo, pandemia, y la relación que tiene en esta situación a nivel entre hombres y mujeres. Ya esto estamos hablando de una cuestión correlacional. Luego venimos con el tema explicativo que tiene que ver, determinan las causas de los fenómenos, pueden buscar la explicación, qué es lo que está pasando, genera un sentido de entendimiento y es sumamente estructurado. O sea, lleva un esquema muy estructurado porque se tiene que explicar, se tiene que narrar. Entonces, bajo esa explicación como tal, hay una coherencia lógica que se debe de cumplir para poder hacer un verdadero análisis correspondiente a un alcance explicativo. Por ejemplo, voy a seguir hablando con el tema del clima laboral. Por ejemplo, si me comienzan a decir, bueno, quisiera saber cómo afecta la motivación del trabajador, cómo afecta el clima laboral a la motivación del trabajador, pues bueno, ahí puedo hacerlo de manera correlacional o lo puedo ver de forma explicativa y explicarlo, cómo eso afecta. Pues bueno, esos son los tipos de alcance que tiene la investigación. Las fuentes de información, bueno, las fuentes de información ya son muy claras, se trabajan en 3 ámbitos propiamente, que son las fuentes primarias, las secundarias y las terciarias. Las primarias son muy claras, son aquellas que se toman claramente se toma a través de tesis, libros, artículos de revista, información de la empresa, discursos o interpretaciones que da los encuestados. O sea, estoy tomando los datos de primera fuente. No son procesados, no fueron reutilizados, sino yo estoy tomando la información de la fuente directa. Y esto tiene que ver, por ejemplo, a veces me preguntan los estudiantes, profesor, las entrevistas que hago a los encargados de la empresa, ¿es fuente primaria o secundaria? Le digo, bueno, si usted entrevistó al gerente, él te está dando la fuente directa, es fuente primaria. Entonces, las entrevistas, los cuestionarios que se aplican a los trabajadores son fuentes primarias y primarias, sí, y que tiene que ver con información de la misma empresa. Se lo está dando directamente a la empresa. Entonces, son fuentes primarias. Las secundarias tienen un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque es aquella información que es creada por alguien. Es decir, la fuente secundaria alude a una fuente primaria
El investigador los expone, los explica, los interpreta, producido por alguien. Ejemplos, comentarios de libros, interpretación de los datos basados en otros estudios. Eso es fuente secundaria. Por ejemplo, yo quiero estudiar, bueno, la investigación que hizo un experto en la Universidad Nacional de Costa Rica sobre el fenómeno, el uso de los insecticidas. Entonces, tomo lo que él dice, cómo afecta esto, entonces yo lo tomo, lo analizo, lo relaciono como investigación y lo tomo dentro de la investigación propiamente, y eso se convierte en fuente secundaria, o las referencias que nosotros estaremos dando a nivel de la investigación son fuentes secundarias. Las fuentes terciarias son distintos, son tipos de fuentes de información. Esta proporciona información depurada que es extraída de las fuentes primarias y secundarias. Es una articulación entre la fuente primaria y la secundaria, con información filtrada para transmitirlo al lector. Ejemplos, catálogos, guías, diccionarios, o a veces son algunas que tienen que ver con cuestiones propiamente a glosarios también, propiamente, o definiciones que ya están propiamente establecidos. Esas son las fuentes terciarias. Los instrumentos y técnicas de recolección, bueno, aquí esta es la que va para la cuarta, ¿cómo se llama? A la cuarta tutoría, porque hay un problema. A veces nos cuesta indicar claramente cuáles son nuestras técnicas y cuáles son los instrumentos y las técnicas que vamos a utilizar. Pero voy a hacer una introducción así muy rápidamente. Nosotros lo que hacemos como tal es la investigación científica, supone la aplicación de un método de indagación, pero eso, lo que nosotros estamos estableciendo, tiene que generar confiabilidad de los resultados, y eso tiene que a través del método y la técnica. ¿Qué significa el método? El método viene de un vocablo totalmente griego, que es la meta, como tal, que significa a lo largo, y odos, que significa el camino o la ruta que me lleva a establecer para lograr algo. La técnica propiamente es el arte o manera de recorrer ese camino. ¿Ok? Pues bueno, las técnicas de recolección de datos comprenden procedimientos y actividades que permiten al investigador obtener la información necesaria para dar respuesta a su pregunta de investigación. Se supone mencionar como técnicas de recolección de información la observación, ver o experimentar, la encuesta, que es preguntar, la entrevista, que es dialogar, y las sesiones de profundidad, que es observar sesiones de grupo. Pues bueno, entre esos a veces nos preguntan, profe, pero el instrumento y la técnica es lo mismo. Bueno, aquí es una gran pregunta que les hago. ¿Consideran ustedes que el instrumento y la técnica es lo mismo? ¿Alguno que me lo puede decir? ¿Saben qué es? ¿Alguno? Vamos a ver, ¿a quién le pregunto? Vamos a ver. Dinia Medina. Hola, Dinia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Dinia, para usted, Gracias. Ajá. la técnica y el instrumento es lo mismo, no importa, diga lo que usted considere. Aquí estamos aprendiendo todos, pero ¿qué considera? ¿Usted considera que la técnica y el instrumento es lo mismo? No, el instrumento pues es propiamente el medio, digamos, cómo yo voy a recolectar la información. Y la técnica pues es un conjunto, puede ser un conjunto, digamos, de em, mecanismos que yo voy a emplear. Entonces, ambos, ¿verdad? Van de la mano, Ujú. pero en sí el instrumento es el producto. Ok, pues bueno, muchas gracias, Dinia, por la respuesta. Pues bueno, Gracias, don Denis. gracias a usted. El tema como tal, nosotros ya vimos el tema del método, métodos. Método, ya habíamos visto, ¿verdad? Y O2, que era la guía. Pues bueno, la técnica
es lo que nos define claramente qué es lo que vamos a utilizar propiamente como tal. Y el O2, que es el que, cómo yo voy a recorrer ese camino, es el instrumento. Y lo vamos a ver acá. Entonces, algunas técnicas que se dan a nivel dentro de la investigación cuantitativa, pues bueno, son cuestionarios totalmente cerrados, son cuestionarios de respuesta sí o no, utilización de cuestiones de interpretación a nivel de escala de Likert, registros con datos estadísticos, pruebas estandarizadas, diferentes tipos de entrevistas y encuestas. Cuando son cualitativas, utiliza la observación, utiliza entrevistas profundas, sesiones de grupos de trabajo, utiliza biografías, se hace alguna revisión de algunos documentales y se hacen algunos aspectos que tienen que ver con estudios etnográficos. Pero algunos de los elementos que debe generar propiamente la instrumentalización como tal es la confiabilidad y validez. ¿Por qué? Porque si nosotros no tomamos estos dos elementos, cualquier instrumento que nosotros vayamos a utilizar o elaborar, si no maneja estos dos elementos, entonces pierde su esencia. Es decir, no es, le hablamos de que es sesgada. O sea, no está totalmente sesgada. ¿Y eso qué utiliza? Bueno, la confiabilidad, que es un instrumento que se refiere al grado en que la aplicación repetitiva al mismo sujeto produzca iguales resultados. La validez de un instrumento de recolección de datos se refiere que realmente dicha herramienta mida la variable y de lo que se pretende medir. Pues bueno, los instrumentos constituyen las vías por el cual se puede aplicar una determinada técnica de recolección de información. Pues bueno, aquí vamos a ver esos que son las técnicas de observación que la técnica, una de ellas es la observación y el instrumento que se utiliza es la guía de observación. ¿Ok? ¿Cuál es la técnica? El método, la observación. ¿Cuál es el O2 que voy a tomar para recorrer ese camino y que va a ser mi guía? El instrumento, la guía de observación. Pues bueno, la guía de observación propiamente se toma para poder tomar elementos de observar hechos, realidades sociales. Además, ayuda a llevar un registro visual, clasificándolo a través de ciertos acontecimientos, que además lleva un esquema previsto según al problema que nosotros estemos desarrollando. Además, utiliza como medición de diversas circunstancias. Puede servir para determinar la aceptación de un grupo respecto a un profesor, analizar conflictos familiares, la aceptación de un producto, de un supermercado, entre otros. ¿Qué ventajas tiene esta técnica? Pues bueno, puede tener la información independientemente de lo que yo deseo obtener como, digamos, independientemente estructurada como tal. Puedo hacerlo por categorías, lo puedo hacer por temas. Además, estudia fenómenos, se usa para ver los temas de fenómenos, hechos que se estudian sin intermediarios. Un ejemplo de ello es cuando yo hago aquellos estudios que tienen que ver condiciones laborales, que quiero medir sobre la iluminación, la ventilación, sobre la señalización, espacio físico, eso que son temas o categorías, yo puedo establecer una guía de observación para ver cómo están esos estados a nivel de una empresa y lo llevo a través de una guía. ¿Qué limitaciones tiene utilizar la guía de observación? Pues bueno, es la proyección que yo tengo como investigador. O sea, yo sí puedo ver llegar, puede ser que para mí, Denis, llego y digo, bueno, el espacio que tiene Dini en su trabajo no es, se ve muy pequeño. O sea, es lo que yo estoy viendo de mi realidad. Luego, es posible confundir los hechos observados con interpretación de esos hechos. O sea, tiene un sesgo. Es posible que la influencia del observador sobre la situación observada, es lo que yo estaba dando ahorita como ejemplo. Existe el peligro de hacer generalizaciones no válidas a partir de observaciones parciales. Quien utilice la guía de observación tiene que ser un experto o un investigador que tenga la capacidad de llegar claramente, decir, me desligo totalmente como parte de la investigación y tengo que tener una observancia totalmente transparente que no me influya a lo que yo quiero ver como investigación.
Entonces, tiene que tener esa capacidad. Y a veces se da que la guía de observación, a veces nos quedamos con lo que yo quiero investigar y alcanzar y puede ser que yo lo sesgue. ¿Qué tipo de observaciones se pueden usar? La participante y no participante. La participante es cuando el observador interactúa con los sujetos observados. ¿Qué quiere decir? Cuando yo llego, bueno, yo ando haciendo la observación y le pregunto, bueno, Dinia, ¿cómo ve, cómo considera usted su espacio de trabajo? ¿Cómo lo valora? Y bueno, Dinia me puede decir, bueno, yo lo veo muy bien, me siento bien, está confortable, ¿ok? Esos son elementos que a mí me dan para poder apoyar en la guía de observación. La no participante no incurre en interacción con el participante. ¿Qué quiere decir? Estos son los que se utilizan propiamente a nivel de algunas investigaciones cuando quieren ver medición de servicio, que le llamamos el cliente incógnito. Yo, Denis Víquez, puedo ir a ver cómo en un lugar me atienden, cuánto lo que duran, qué es lo que me dicen. Entonces, yo estoy midiendo algo. Eso es lo que utiliza la no participante. La otra que utilizamos como técnica es la entrevista, que el instrumento que me va a utilizar es una guía de entrevista o bien un cuestionario de entrevista. La entrevista como tal es un aspecto que conlleva una interacción social. ¿Por qué? Porque nos vemos face to face ante una persona y tenemos una interacción, hablamos. Es como un diálogo, es una cuestión muy llana. Y además permite al investigador generar preguntas con base a una estructura, pero eso no exime claramente de que yo pueda hacerles algunas otras preguntas de profundidad. Por ejemplo, aquí puedo estar hablando vamos a ver a quién voy a estar viendo acá, perdonando, pero es que estoy hablando con Adriana Hernández, ¿ok? Estoy hablando con Adriana. Pues bueno, y yo estoy hablando con Adriana, qué sé yo, tal vez de comidas. Pero bueno, Adriana, ¿a usted qué le gusta comer? ¿Cuál es tu comida favorita? Y Adriana me dice, bueno, a mí me gusta, qué sé yo, la pizza. Y entonces yo como, qué bien, bueno, ¿y por qué te gusta la pizza? ¿Qué tipo de pizza te gustan? Y yo comienzo a sacarle información a Adriana. Y además, entonces, con base a esa entrevista que yo estoy haciendo, me da muchos elementos de información que me ayudan a nutrir dentro de un análisis. Entonces, yo puedo llegar a la conclusión de qué es lo que le gusta a Adriana y por qué le gustan las pizzas. Y qué tipo de pizza, porque puede ser que algún otro tipo de pizza no le guste. Pues bueno, eso es lo que permite una entrevista. Yo siempre le digo a mis estudiantes que las entrevistas es lo que usualmente nosotros como personas hacemos. Porque cuando me siento y converso con alguien, ¿qué estamos haciendo? Una entrevista. Y es la que es más común y es la más que utilizamos para socializar la entrevista. Pero esa se divide en dos elementos, la estructurada y la no estructurada. La estructurada propiamente porque voy con un formato propio. ¿Qué quiere decir? Voy con una estructura, con una guía y no me salgo de esa guía. Que eso es lo que utilizan a veces algunas entrevistas propiamente de televisión. ¿Ok? Esas son las preguntas y no nos salimos de esas preguntas. La no estructurada es aquella que es más que todo un margen menos grande. Hay una libertad para formular preguntas y respuestas. No se guían por un cuestionario modelo rígido, sino por un cierto grado de espontaneidad. ¿Qué ventajas tiene la entrevista? Pues bueno, proporcionan datos relativos a conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas que por su naturaleza imposible o cosa que por su misma naturaleza es imposible de observar desde afuera. Nadie mejor que la misma persona involucrada para hablar acerca de todo aquello que piensa y siente de lo que ha experimentado o proyecta hacer. La desventaja que tiene la entrevista es que el entrevistado podría hablar lo que se le pregunte, pero siempre nos dará la margen que tiene de cosas, lo que cree que son a través de toda su carga subjetiva de intereses, prejuicios o estereotipos. Este clásico ejemplo de que personas nunca contestan la verdad respecto a sus ingresos personales, dinero, vida sexual, etc. ¿Qué queremos decir con esto? Pues bueno, y aquí hay que tener mucho cuidado ustedes que están haciendo este tipo de técnicas o cuestionarios también, que ahora lo vemos.
tenemos que tener mucho cuidado a nivel de las preguntas que estemos haciendo. ¿Por qué? Bueno, ustedes saben que nosotros a nivel de la legislación nacional tenemos una ley que se llama la Ley de Protección de Datos Personales. Y esa ley como tal, nosotros tenemos que aplicarla. No puedo hacer preguntas que conlleven cuestiones personales o privadas. ¿Por qué? Porque entonces estaría ante un delito y puede ser sancionado hasta penal, hasta llevar a la vía penal. Y esto se orienten en temas propiamente a qué? A cuestiones de salud, religión, nacionalidad, orientación sexual o que tenga que ver propiamente con aspectos que tienen que ver de índole personal, que tenga que ver con como cuál, teléfono de celular, eh, ¿cómo se llama? Cuestiones de salud. Como vemos, eso es un elemento de mucho cuidado. Únicamente podría utilizar este tipo de cosas siempre y cuando yo tengo que haberle aplicado un instrumento que se le llama el consentimiento informado. ¿Qué quiere decir? Que yo hago un instrumento, le digo a la persona, mira, estoy haciendo un estudio con respecto a cuestiones que conllevan a tomar información de índole personal, que tiene como tal objetivo, que los datos que se vayan a utilizar únicamente son utilizados para el propósito como tal, no se van a dar información a terceros y con eso entonces yo, Denis Víquez, entonces le digo, bueno, sí, Adriana, tome, yo le firmo y autorizo para que usted me haga las preguntas que tenga que ver ya de un índole personal. Entonces, hay que tener mucho cuidado en estos aspectos porque hoy en día unas de las cuestiones que han generado mayor problema es este tipo de cosas. Hacer preguntas o hacer preguntas que conlleven a una cuestión de tratamiento de datos personales. Pues bueno, voy a hablar sobre la otra técnica. ¿Cuál es la encuesta? Que la encuesta utiliza como instrumento el cuestionario. El cuestionario como tal es un conjunto de datos conformado por preguntas escritas por el investigador al que aplica a las personas o unidades de análisis con el fin de obtener la información empírica necesaria para determinar los valores o respuestas de las variables motivo de estudio. Eso conlleva toda una parte muy importante porque lleva una planificación, determinar los objetivos del cuestionario, cuáles son las variables que yo voy a investigar, cuáles son las delimitación del universo población bajo estudio, qué tipo de cuestionario quisiera aplicar, si en línea, personal o por correo electrónico. Eso me lleva también a que yo tengo que hacer un pretexto o un pretest o prueba piloto. O sea, yo tengo que aplicárselo a alguien para ver si las preguntas que estoy haciendo son coherentes, son, ¿cómo se llama? Cumplen la expectativa que de lo que yo quiero analizar. Además, nos lleva a hacer una codificación de la información recolectada y nos da un plan de procesamiento del análisis estadístico de la información. La estructura de los cuestionarios tiene un sistema de preguntas. Ese sistema de preguntas se trabajan bajo dos tipos, el abiertos y cerrados. Las preguntas abiertas no es que las abiertas son aquellas preguntas que no son abiertas como tal, ni no son estructuradas. Y las cerradas son respuestas breves y específicas estructuradas. ¿Qué hablamos cuando son abiertos? Cuando yo establezco una pregunta. Denis, por ejemplo, a mí me preguntan, ¿qué piensas sobre la economía de Costa Rica? ¿Cómo considera que está la economía de Costa Rica? ¿Buena, muy buena, regular o deficiente? Y yo digo muy mala. Y entonces, y yo justifique su respuesta. Entonces yo comienzo a hablar y decir, bueno, yo considero que está mal la economía del país por esto y esto y esto y esto. Esa que diga justifique su respuesta ya es una pregunta abierta. Y esas preguntas se hacen ¿para qué? Para profundizar aún más una pregunta que esté haciendo. ¿Por qué? Porque si yo digo, ¿hay problemas económicos en Costa Rica? ¿Sí o no? Sí. Decirme sí no me dice nada. Yo necesito desagregar esa pregunta ¿para qué? Para ver por qué considera que sí. Y lo comienzo a darle mayor profundidad.
Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con los instrumentos cuando hagamos este tipo de preguntas. ¿Cuáles son aquellas preguntas estratégicas que yo voy a utilizar que me van a dar, que sean preguntas abiertas, que me puedan dar al mayor análisis, eso me va a ayudar en el capítulo 4, que es donde voy a hacer el análisis. A veces cuando vemos en el capítulo 4, a veces algunos lo que hacen es quedarse a decir, bueno, la persona dice, bueno, voy con la economía. ¿Cuál es la percepción que tienen los colaboradores con respecto a la economía de Costa Rica? El 80% dice que considera que es mala y un 20% regular. Ajá, o sea, el 80% dice mala. Bueno, pero ¿por qué está mala? ¿Por qué la consideran de esa manera? Entonces, ahí es donde yo tengo que comenzar a hacer esa profundidad. Y ustedes como investigadores tienen que tener la capacidad para poder ver cuáles son aquellas preguntas que yo voy a hacer en mi cuestionario que va a conllevar a hacer una pregunta abierta que me genere mayor profundidad, pero también que me genere mayor control de lo que yo quisiera tener como información. Ahí les comparto unas 10 herramientas gratuitas que hay a nivel online, que es para hacer encuestas en línea y que son gratuitas en algunos casos, que está como SurveyMonkey, encuesta y otras que ayudan ayudan a que uno genere un instrumento, lo pueda aplicar en línea, se lo puede enviar por correo y también lo puede aplicar, como le llamamos nosotros, en papel. Las otras técnicas que tenemos que ver son las sesiones de profundidad, que eso le llamamos como los focus group. Eso genera propiamente una guía, observación y recolección de evidencias de lo que se esté debatiendo con un grupo. ¿Quiénes pueden participar en unas sesiones de profundidad o focus group? Bueno, eso depende claramente cómo el investigador quisiera. Si yo estoy haciendo una investigación con respecto por ejemplo, a puestos secretariales, yo puedo reunir a 5 secretarias en una sesión de trabajo o focus group para analizar, preguntarles y yo voy tomando los datos de lo que ellos estén diciendo o compartiendo en ese momento. Esa es una técnica que prácticamente se hace a través para pedir opiniones, preguntas, aplicar cuestionarios, discutir algún caso, problema, intercambiar puntos de vista y valorar varios aspectos. Los pasos a definir propiamente para utilizar esta técnica es el tipo de persona que desean, las tipo de personas que van a participar. Hay que buscar a las personas, definirlo y elegirlo, por ejemplo. La organización de la sesión, las cuales deben llevar a cabo un ambiente tranquilo, relajado, debe preverse detalles como de logística, alimentación o cuestiones que conlleva a romper el hielo para poder para poder tener información. Hay que elaborar reporte de la sesión que lleve las evidencias de lo que se esté hablando ahí. Propiamente puedo tomar datos particulares. Por ejemplo, si tengo 10 secretarias reunidas ahí, yo podría estar hablando, bueno, de qué sexo son, qué edad promedio tienen, qué nivel educativo están. Nos ayuda también a tener información completa tengo que tener recolectar la información completa del desarrollo de esa sesión de trabajo y luego yo tengo que hacer toda una codificación de información. Por ejemplo, hay algunas, bueno, hoy por hoy en Costa Rica se trabajan algunas sesiones de participación donde uno va y se reúne sobre un tema. Por ejemplo, cuando se hacen audiencias públicas para ver algún tema, por ejemplo, el alza de los precios en lo de los buses, abren audiencias para discutir sobre ese tema. Eso es un focus group donde vamos a estar personas reunidas, damos nuestro punto de vista, damos las razones como tienen que ser y que se estén dando sobre algún problema o de lo que se quiera dar para poder tener datos. Los procedimientos metodológicos. Bueno, los procedimientos metodológicos que se utilizan propiamente en una investigación tienen que ver propiamente a la definición de la población y muestra de estudio. Los procedimientos como tal, bueno, la población como tal es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen alguna característica comunes observables en un lugar en un momento determinado. También
cuentan con características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio, las cuales se señalan a continuación. Tiene que haber homogeneidad, que todos los miembros de la prueba tengan las mismas características según las variables que se vayan a considerar. Tiempo, se refiere al periodo de tiempo donde se ubicará la población de interés, que tiene que determinar si el estudio es del momento presente o si se va a estudiar a una población de 5 años atrás o se van a entrevistar personas de diferentes generaciones. Eso tenemos que preverlo también. El espacio se refiere al lugar donde se ubica la población de interés. No puede ser muy abarcador o por falta de tiempo y recursos hay que delimitarlo en un área común o comunidad específica. La cantidad se refiere al tamaño de la población en total. El tamaño de la población es sumamente importante porque ello determina o afecta el tamaño de la muestra. Se ve para seleccionar además la falta de recursos, tiempo, no limita la extensión de la población que se vaya a investigar. Esto es muy importante porque cuando nosotros estamos en una defensa de tesis, a veces nos damos, cuando le decimos a los estudiantes, bueno, ¿cuál es la población de estudio? No a los entrevistados, no. ¿Cuál es la población de estudio? Serían los trabajadores de la empresa X. Esa es la población de estudio. Que de esa gran población, yo luego me voy a trabajar únicamente con los trabajadores técnicos en producción. Ok, esa ya es otra cosa. Entonces yo tengo que decir, bueno, la empresa tal tiene 500 empleados, considerando que es una investigación que se enfoca propiamente del área de producción y que queremos ver más que todo cuál es la percepción que tienen los trabajadores sobre la dinámica de la planta de trabajo. Entonces vamos a trabajar únicamente con los 75 colaboradores que trabajan en el área de producción. Ahí yo estoy delimitando la población, pero la población como tal es la población de trabajadores de la empresa X. Y después yo lo que hice fue delimitarlo. Poblaciones que son todavía una población de 150 personas, nosotros podemos trabajarlas completas. Ahí tenemos que aplicar un censo. No se puede trabajar una muestra. A veces, si yo tengo una población de 35 personas, no le voy a aplicar muestras sobre esas 35 personas. Lo que se tiene que aplicar es un censo. ¿Qué quiere decir? Estudiar a las 35 personas. Poblaciones que ya llevan más de 200 personas o más que esas, yo ya ahí tengo que trabajar con una muestra. ¿Por qué tengo que trabajar con una muestra? Porque yo no puedo, si yo tengo haciendo una investigación en una empresa de 800 trabajadores, imposible ustedes pueden hacer un trabajo con 800 o 1200 personas. ¿Por qué? Porque eso es un trabajo que se tiene que cumplir en un año. Y entonces tenemos que seleccionar una muestra. Pues bueno, ¿cuándo se debe tomar una muestra? Bueno, y aquí yo lo hice con este flujo para que ustedes lo tuviesen mucho más claro. Se requiere conocer cómo se presenta una cierta característica en un universo particular. ¿Ok? El universo está bien definido. Si no lo tengo, debo definirlo. Si lo tengo, continúo. ¿Es posible observar todo el universo o toda la población? Si digo que sí, tengo que hacer un censo y por ende, entonces, las observaciones pueden atribuirse a los miembros del universo. Si no puedo analizar a todo el universo, a la población, observar una muestra. Esa muestra se requiere inferir la medición al universo. Si digo que no, es tomar una muestra no representativa que me lleva a las observaciones, solo pueden atribuirse a la muestra, no a los miembros del universo. O sea, yo solamente podría hablar sobre esa muestra. No puedo llegar a conclusiones a decir que toda la población de trabajadores de la empresa consideran tal cosa. ¿Por qué? Porque no es representativa. Pero si es una muestra representativa, entonces las observaciones pueden atribuirse a todos los miembros del universo, que trabajamos con las muestras que serían probabilísticas y las no probabilísticas. Pues bueno, ¿qué es una muestra?
Una muestra es una selección de los encuestados elegidos y se presentan a la población total. El tamaño de la muestra es una porción significativa de la población o del universo que quiero estudiar. ¿Y eso por qué? Porque para reducir costos y tiempo. ¿Cómo saber determinar el tamaño de la muestra antes de comenzar una investigación? Es un principio estadístico que nos ayuda a evitar el sesgo de la interpretación de los resultados obtenidos. Pues bueno, cuando nosotros tenemos poblaciones finitas, por ejemplo, ahí yo tendría que utilizar este tipo de muestra. Si no es infinita, porque no sé cuánto hay en total, por ejemplo, entonces ahí ya sí tendría que utilizar la otra encuesta. Pero por lo general la de nosotros trabajamos con poblaciones finitas. Dentro de la plataforma que ustedes tienen, ahí se encuentran las dos técnicas que se utilizan. Y es importante que ustedes ahí lo trabajen. Es importante que siempre el intervalo de la confianza que se utilice esté del 95% en adelante. Menos de eso no son muestras que generen un rango de confiabilidad. Pues bueno, todo esto que yo vaya a aplicar como tal, yo tengo que trabajarlo a través de las variables de estudio. Que las variables de estudio están dentro de los mismos objetivos específicos que nosotros tenemos. Pues bueno, cada variable de ellos como tal se trabaja a través de su propia definición y con un propio indicador. Las variables son aquellas características tanto cuantitativa o cualitativa que es de interés de analizar como su comportamiento. Un momentito, ya les explico, dame un segundo. Es que me están, un segundo. Voy a tomar un poco de agua, un segundo. Ahora sí, disculpe, es que estaba tomando un poco de agua porque ya me iba a dar un poco de tos. Pues bueno, las variables como tal, entonces, tienen un grado de complejidad, puede ser simples o compuestas. Las simples son aquellas cuyo comportamiento está sujeto a un solo indicador. Y las variables compuestas son aquellos comportamientos que está sujeto a dos o más dimensiones de indicadores. Pues bueno, pero ¿qué es el indicador? Bueno, el indicador es la cuantificación, es decir, la traducción numérica de las variables. Debe estar representado de forma clara, de tal forma que nos permita entender el cómo se comportan las variables de interés. El definir correctamente los indicadores evitará que un investigador pueda llegar a un análisis por indicador, generando un aporte más profundo, debido a que se puede llegar a discutir los resultados de la investigación más allá de un simple análisis de variables. ¿Qué quiere decir? Yo tengo mi variable y yo tengo que generar un indicador que sea medible, que pueda tener resultado. Si no tengo eso, entonces no podría ser un indicador. Pues bueno, aquí tenemos un ejemplo de ellos, dos ejemplos, cuando son de dos variables o una variable. Pues bueno, cuando hablamos indicador, bueno, aquí estamos hablando de analizar la organización administrativa, que es distribución del personal y descripción de funciones, dentro de la proveeduría de la UNED. O sea, es un objetivo específico. Ese objetivo le falta el qué y cómo, ¿verdad? De lo que habíamos explicado. ¿Cuál es la variable? Organización administrativa. Tengo que definirlo conceptualmente. ¿Qué entendemos por organización administrativa? ¿Por qué es importante definirlo? Porque eso es lo que le ayudará a la persona que está leyendo el documento, qué es lo que nosotros estamos interpretando como organización administrativa. ¿Qué indicadores tenemos? Cantidad y calidad de relación entre la proveeduría y el almacén general, grado de injerencia por la proveeduría y la programación de las compras y servicios, grado de adecuación, número de manuales. Definición instrumental, bueno, ¿cuál es el instrumento que yo voy a utilizar para llegar a medir esos indicadores? Si es por la entrevista, si es por la guía de observación o si es por el cuestionario.
Aquí, digamos, por ejemplo, puede ser aquí el ejemplo que radica es cuando yo tengo un objetivo y tengo dos variables. Entonces ahí yo tengo dos variables que tengo que definirlo, pero al igual tengo que generarle los indicadores y cuáles son los instrumentos que vaya a utilizar. Para terminar esta tutoría, algo que yo sí quería mencionarles es esta frase que es de Albert Einstein. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Es la voluntad. Cierro la tutoría con esta frase porque es importante para ustedes tener la voluntad de poder hacer un trabajo como estos. Si no tenemos voluntad, no podemos alcanzar muchas cosas en la vida. Y a través de la voluntad es lo que nos inyecta para poder alcanzar aquello de lo que queremos lograr en nuestras vidas. Así que, jóvenes, muchos éxitos. Espero que con esta tutoría les pueda permitir a ustedes lograr realizar el capítulo 3, que es de gran relevancia también. Ninguno de los capítulos que hemos hecho, no, ¿cómo se llama? No cada uno de ellos tiene su complejidad, pero cada uno tiene su propia relevancia. Así que les deseo una feliz tarde. Abro el espacio para cualquier pregunta que ustedes consideren pertinente. Hola, ¿alguno que quisiera una pregunta o algo por el estilo? Vamos a ver. ¿Nadie tiene preguntas? ¿Todo quedó claro? ¿Sí o no? Yo tengo una consultita. Ese cuadro Sí. de los indicadores es para el tercer capítulo, ¿verdad? Correcto. Para terminar de completarlo. Correcto. En el capítulo 1 se les pregunta por qué, porque nosotros queremos ver que lo que ustedes tengan como objetivos, que dejaron como objetivos, están las variables de estudio y es más que todo para el desarrollo del marco teórico. Pero este cuadro va propiamente al capítulo 3. Ok. Ok. Kimberly. Digamos, en el 1 uno lo entregó, pero quedó así como a medias. En este lo sigue entregando junto con el 2 y ya en el 3 lo termina con... No, ya lo presenta en el 3. Tiene que eliminarlo del capítulo 1, porque no es un apartado del capítulo 1. Cuando usted vaya a entregar su informe final, tiene que quitarlo del capítulo 1 y dejarlo en el 3 ya todo completo. Ah, sí, por eso, o sea, digamos, yo entregué el 1 y como había que entregar la primera parte, yo lo adjunté. Correcto. En el 2 la he ido desarrollando, pero está como detrás y ya para el 3 obviamente lo voy bajando. Correcto. Tiene que dejarlo en el 3. Ya con el informe final, cuando lo vaya a entregar, solamente lo deje en el capítulo 3. ¿Ok? Ok. Ok. Vi una mano levantada de Kimberly, fue que vi, ¿no? ¿Alguno otro que tenga alguna duda? Para que aprovechen. ¿No? ¿Ninguna? Pues bueno, entonces, si no tenemos más preguntas a la tutoría, pues bueno, que tengan una feliz tarde, que les vaya muy bien y muchos éxitos en la realización de este tercer capítulo. Y cualquier duda o cualquier aspecto que ustedes necesitan, recuerden hablarlo con su director o directora de tesis, porque ellos son su guía y son los que les puede dar, nosotros somos los responsables para poder culminar todo, darle los insumos que ustedes necesitan para que puedan culminar con su proyecto de investigación. Así que muchas gracias y feliz tarde. Que descansen. Muchas gracias. Gracias.